Bienvenidos y bienvenidas. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, a través del Museo del Templo Mayor, se complacen en presentar a ustedes el ciclo de conferencias Tenochtitlan y Tlatelolco a 500 años de su caída, complementario a la exposición temporal con el mismo título. Agradecemos la presencia de todas y de todos. A nombre de la maestra Patricia Ledesma Bauchan, directora del Museo del Templo Mayor y curadora de la exposición, les doy la más cordial bienvenida. La arqueóloga Judith Alba Sánchez, curadora del museo y de la muestra, será quien modere la sesión. Adelante. Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta transmisión que llega a todos los rincones de nuestro país y también en el extranjero. Saludos a todas aquellas personas que están siguiéndonos. Y bueno, pues es un gusto continuar con este ciclo. Vamos poco a poco desenvolviendo las temáticas que refieren un poco a la exposición, pero que también detrás pues nos llevan a hacernos algunas preguntas, a pensar en otras posibilidades y por supuesto a saber qué es lo que han dicho todas las fuentes, las crónicas acerca de lo que ha sido este proceso. Y bueno, esta tarde me da muchísimo gusto que vamos a presentar a nuestro invitado, José Luis Punzo. Muchísimas gracias por haber aceptado en nombre de todo el equipo. Pues te damos las gracias por apoyar en esta transmisión. Voy a leer tu semblanza y pasamos a la conferencia. Después, pues nos damos un tiempo para la plática. José Luis Punzo Díaz es arqueólogo egresado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia y es maestro en Ciencias y Humanidades y doctor en Arqueología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Además, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Ha sido director del Museo de las Culturas del Norte en Paquimé, Chihuahua. Actualmente es investigador en arqueología adscrito al Centro INA Michoacán. Ha sido director de múltiples proyectos arqueológicos en los estados de Durango y Michoacán. También ha sido responsable de las zonas arqueológicas de la Ferrería en Durango y Tingambato y Sinsunzan en Michoacán. Fue responsable del capítulo arqueológico para la integración del expediente del Camino Real de Tierra Adentro ante la UNESCO. Ha publicado decenas de artículos científicos y de divulgación y 5 libros de divulgación e investigación científica. Las principales líneas de investigación están relacionadas con la arqueología del occidente y norte de México, así como las aplicaciones computacionales en la arqueología. Y pues bueno, esta tarde nos traes este tema, ruptura y negociación, la conquista de Irechecua, de Sinsunza, pues para que tengamos el otro panorama. Ya vimos un poquito de este lado de Nahuas, ahora vamos a ver qué pasó en este lugar donde precisamente es el punto de encuentro, ¿no? Que siempre tenemos ahí en la mira, siempre, cuál sería la parte de la conquista en este sentido, en esta región de Michoacán. Adelante, José Luis. No, pues muchas gracias. Primero, pues quisiera agradecer, ¿no? La invitación a la maestra Patricia Ledesma, a Mitzi, a Judith, a Miriam, que nos están apoyando hoy, ¿no? Primero agradecerles la invitación, es un honor estar aquí con ustedes en el Templo Mayor, aunque sea de manera virtual. Me encantaría estar ahí en el centro de la Ciudad de México ahora, pero bueno, pues así son las cuestiones hoy día. Voy a iniciar a compartir mi pantalla. Por favor, me indicas si todo funciona bien, por favor, Judith. Sí, ya se ve la presentación. Ahí está, ¿no? La, sí. la presentación. Bueno, primero, pues quisiera hacer una serie de notas para empezar. Bueno, hoy quiero presentarles Sinsunzan y la conquista de Michoacán, ¿no? Negociaciones y rupturas, la década de 1521 a 1530, ¿no? En donde, bueno, pues pasan una gran cantidad de cosas, aunque me voy a ir desde mucho antes para poder entender esta cuestión de negociaciones y guerra que se da en esta región del occidente de México. Y bueno, pues primero quisiera para el público, ¿no? Que está más, como dices, acostumbrado, ¿no? El público que nos ve en el Templo Mayor a ver esta cuestión del centro de México. Bueno, pues igual que en el centro de México, el florecimiento de este grupo, de este linaje Huacúsecha, que vamos a usar ese nombre mucho ahorita, Huacúsecha, que eran los señores Águila, que es el linaje que gobernó desde Sinsunzan a la llegada de los españoles, pues también ocupó una franja de tiempo muy pequeña, como podemos ver en el esquema, donde vemos un poco de la cronología
arqueológica de Michoacán del últimos 1500 años, y que vemos pues que realmente es a partir del 1350 y a la llegada de los españoles cuando se da este desarrollo, ¿no? Y aunque es el más famoso en Michoacán arqueológicamente, pues hay una profundidad que nos lleva hasta hallazgos que hemos hecho de más de 12,000 años de antigüedad en el estado, es decir, hay una profundidad histórica muy grande en Michoacán, pero bueno, ahorita tomaremos solamente esta pequeña rebanada de tiempo, que es, bueno, pues la que nos tiene el día de hoy. Pero para poder llegar al 1521, quiero empezar desde mucho antes, ¿no? Entonces es la primera nota que quiero hacer. La segunda nota que les quiero hacer es justamente ubicarnos en el espacio. Como bien decía Judith ahorita, vamos a hablar sobre, perdón, sobre un elemento que conocemos nosotros como el Irechecua de Sinsunzan. El Irechecua se traduce como el reino de Sinsunzan, y que, bueno, pues fue un espacio muy grande que abarcó cerca de 75,000 kilómetros cuadrados, que podemos ver aquí. Se puede ver el puntero, ¿verdad, Judith? Ahí se ve el puntero, sí. Sí, ya se ve. Perfecto. Entonces, aquí podemos ver, este es el territorio del Irechecua, ¿no? Aquí está la ubicación en la República Mexicana. Como podemos ver, pues abarcó partes del Estado de México, donde pues obviamente estuvo en conflicto directo, ¿no? Por más de 100 años, con el avance desde el centro de México, ¿no? De los mexicas y de sus grupos aliados. Y por otro lado, tenemos también partes del estado de Guanajuato que fueron parte de esta zona, una amplia zona de Jalisco, ¿no? Que fue parte de las conquistas que se hicieron en el siglo XV, y una posible salida al mar que es controversial, de este lugar, y prácticamente tocar el estado de Colima y una buena parte del estado de Guerrero en el Balsas. Entonces, si vemos, pues fue un territorio muy dilatado, un territorio que también es muy importante decir, y por eso esto es lo que llamamos el Irechecua, ¿no? Que se tradujo como reino, y que pues era un territorio pluriétnico, ¿no? Era un territorio donde habitaron grupos de muchas lenguas. Sabemos, por ejemplo, que convivieron incluso en la propia capital de Sinsunzan en el siglo XVI, grupos de habla náhuatl, junto con grupos de habla purépecha en la ciudad, y había señores de estos, entre muchos otros grupos. Entonces, por eso nosotros en arqueología preferimos utilizar el término tarasco para referirnos a todos los grupos que estaban dentro de este Irechecua, bajo la esfera o bajo el dominio de estos sitios del lago de Pátzcuaro que vemos aquí, y que se tratan justamente del sitio de Sinsunzan para ubicarnos, el sitio de Iguazio, que fue otra de las grandes capitales, y el de Pátzcuaro, para que pues nos vayamos ubicando. Entonces, bueno, pues aquí tenemos básicamente esta ubicación. También quiero decir que a toda la gente que nos está escuchando, ¿no? Que el uso del término tarasco de ninguna manera se usa de una manera peyorativa, sino al contrario, ¿no? Es una manera de referirnos como lo hacen las fuentes históricas del siglo XVI, ¿no? Y justamente para poder incluir a toda esta multietnicidad que convivió en este lugar. Pero bueno, con esto en mente, esta es un poco la estructura de la presentación que quiero hacerles el día de hoy. La primera parte, pues, es la conformación del Irechecua de Sinsunzan, o el Irechecua Sinsunzani, guerra y negociación, que sería el primer tema. ¿Qué pasa cuando iniciamos esta conformación? Cuando hicimos alrededor del año 1350, pues va a llegar un grupo a la región de Pátzcuaro, supuestamente desde el norte, ¿no? Esos orígenes míticos iguales que el de los mexicas, y llegan a un lago que se vería más o menos como la imagen que vemos a la izquierda, ¿no? Un lago mucho más grande que el lago de Pátzcuaro actual. Es un modelo de la computadora con muchas islas que ya hoy día no existen, que están en tierra firme, y que se encontraba gobernado era un territorio fragmentado como el mapa que tenemos a la derecha,
en donde había muchos señores locales que iban gobernando los diferentes lugares y los diferentes sitios que existían. O sea, es decir, lo tarasco, ¿no? O Huacusecha, que verán este linaje que llegó, no llegó a un territorio vacío, eso es algo primero que tenemos que tener en cuenta, sino que llegó a un territorio que ya estaba ocupado, a un territorio que tenía grandes ciudades que se fueron desarrollando desde el epiclásico hasta durante el posclásico medio y durante el posclásico temprano, y que van a desembocar finalmente, como vamos a ver en este Irechecua, pero esto va a ser un proceso más largo. Estas ciudades que se encuentran ya desde el posclásico medio y temprano, tenemos varias de estas. Algunas de estas, bueno, pues son, por ejemplo, Zacapu. En la región de Zacapu tenemos varios de estos, el sitio de Malpaís Prieto, por citar alguno, el Palacio, son algunos de los ejemplos de estos sitios. El sitio de Angamuco, muy importante también en el lago de Pátzcuaro, el cual es un sitio, una gran ciudad, un sitio muy, muy grande, que estuvo habitado desde mucho antes de que empezara esta historia esta historia tarasca, Huacusecha. Tócuaro, Urichu, Tiripetío y Tacámbaro, por ejemplo, que es este último que estamos trabajando, donde podemos ver la densidad en esta pequeña franja, ¿no? La línea roja nos indica el tamaño aproximado del asentamiento. Lo que hemos podido trabajar es una zona muy difícil de trabajar, es solamente esto, y podemos ver la gran densidad de sitios, casas, que se encuentran en este lugar y que, bueno, pues lo hacen muy importante. Hemos podido hacer excavaciones, afortunadamente, en este sitio, y que, bueno, pues nos ha dado fechamientos, como podemos ver, que nos remiten a fechas, pues, del posclásico medio y temprano, que nos hablan justamente de esto y que además ya tienen una trayectoria que, cuando menos desde la arqueología y no desde las fuentes históricas, quiero hacer notar esto, nos parece ver una continuidad. O sea, no se ve en los materiales arqueológicos una ruptura como sí presentan las fuentes históricas, ¿no? Aquí sería una de las cuestiones en donde sí encontramos una gran diferencia entre la aproximación arqueológica y la aproximación histórica a este momento. Pero así, sobre este territorio, como decíamos, pues llega este grupo. Hay que hablar que existe un documento que es el más importante para Michoacán, que se llama La Relación de Michoacán, o conocemos de manera simplificada como La Relación de Michoacán, que nos remonta a este pasado mítico de la llegada de este grupo norteño a esta tierra de los lagos, y que, bueno, pues se va a encontrar con la gente que ahí vivía en las islas, y bueno, después de varias vicisitudes y algunos choques, bueno, pues van a generar un nuevo grupo que justamente es el que va a dominar por cerca de 250 años esta región del occidente de México, ¿no? Es muy importante que esta relación de Michoacán, si bien tiene una profundidad histórica un poco mayor, va a tener un punto muy importante, y es la aparición de un héroe cultural de este grupo Huacusecha, de este linaje Huacusecha, que es Tariacuri. Tariacuri va a ser el primer gobernante que desde una corta edad y guiado por sus tíos Setaco y Aramén, es educado en preceptos morales y religiosos muy, muy fuertes para los Huacusecha, y que cuando él crece comienza a unir este linaje a través de la guerra, a través de la negociación, con los enemigos que se encontraban en ese momento, hace escaramuzas con diferentes grupos y logra finalmente pues iniciar esta consolidación de lo Huacusecha en la zona del lago de Pátzcuaro. En un primer momento se mueve en diferentes puntos, pero lo que es muy importante es que las fuentes históricas nos hablan ya de esto, de que no era un territorio homogéneo, era un territorio que en ese momento estaba gobernado, estaba, vamos a decir, con mayor peso, de dos grandes ciudades, Cuirínguaro y Tariarán,
gobernadas por Chansori y Surumbán respectivamente, y que pues Tariacuri no tiene, y los Huacúsecha no tienen la fuerza para dominarlas, pero es más a través de la negociación que de la guerra, que ellos a través justamente de el casarse Tariacuri primero con una de las hijas de Chansori, de Quirínguaro, y que a la cual después repudia y se va y se casa con la hija de Surumbán, de Tariarán. Bueno, pues él genera realmente esta cuestión, me parece, de negociación, y esto es muy importante porque si bien pareciera que todo es una cuestión de guerras, pues no es así, sino es más bien es un balance entre esta guerra y negociación todo el tiempo que vamos viendo para la conformación del Irechequia, que va a ser muy importante cuando lleguemos más adelante a lo que sucede cuando llegan los españoles. Porque me parece que la política y la manera de entender la política de estos grupos, pues tenía que ver con esto, con esta manera más de estar en ese justo balance para poder realmente lograr los objetivos que se tenían. Y así Tariacuri pues nos lo muestra. Y con tal es ese punto en donde primero forma estas alianzas matrimoniales, después hace guerras directamente con los grupos, hasta que finalmente logra consolidar su poder en la zona del lago de Pátzcuaro y se asienta en lo que hoy es la ciudad de Pátzcuaro. Muy cerca de Pátzcuaro, bueno, cerca del centro hoy día de Pátzcuaro, se encontraban un lugar que eran las Petzatzecuas. Las Petzatzecuas son unas piedras que nos narra la relación de Michoacán, que era el punto en donde donde se unían los tres niveles, ¿no? El nivel del inframundo y del supramundo y del echerio, ¿no? Como se conoce a la tierra donde habitaba la gente. Entonces era un lugar religiosamente muy importante. Y esto va a ser súper importante justamente también para ver el final de lo que pasa en 1500, en la primera mitad del siglo XVI, ya cuando llegan los españoles. O sea, entonces hay que acordarnos, Tariacuri se asienta en Pátzcuaro, se asienta en este lugar que es el más importante, de manera religiosa, y fortalece el grupo y fortalece su poder en esta zona. A partir de eso va a llegar otro momento muy importante, que es la aparición de dos personajes que encuentra Tariacuri, que eran los hijos de sus tíos, quienes lo habían criado, y que se tratan de Iripan y Tanganchuan, que eran dos niños que habían quedado huérfanos porque los habían matado justamente en estas guerras a sus papás, y los encuentran en un mercado. Aquí tenemos la lámina de la relación de Michoacán. Estas son las láminas de la relación de Michoacán, las que vamos a estar viendo, que nos ilustran parte de esta historia, y que bueno, pues van a ser adoptados por Tariacuri, y estos dos jóvenes van a crecer, van a hacer penitencia, van a tener esos mismos preceptos religiosos muy arraigados por los Huacúsecha y muy valorados por los Huacúsecha, como era el cortar la leña, el traer la leña a los templos, como el ejemplo del buen comportamiento, ¿no? De no emborracharse, de muchas cuestiones que van a ser muy importantes a lo largo de la historia, que ahorita no voy a abundar en eso porque si no, no vamos a llegar a donde queremos llegar, y que incluso van a llegar ellos a matar a uno de los hijos de Tariacuri, justamente porque transgredía estos preceptos morales, ¿no? Esta lámina de aquí. Y finalmente, pues van a tener diferentes sueños, en donde ellos van a ser los grandes señores, Iripan y Tanganchuan, pues se les aparecen los dioses, y será un poco más adelante, ya cuando Tariacuri pues es viejo, que convoca a sus dos sobrinos y a su hijo Ikingare a un cerro donde les reparte las tres ciudades más importantes de Michoacán. Les reparte a Iripan, Iguazio lo comanda a fundarla,
a Tanganshuan, lo comanda a ir a Sinsunzan, y a Ikingare le deja Pátzcuaro. Una vez estos tres, vamos a decir, triunvirato, ¿no? Por decirlo de algún modo, pues va a emprender una nueva suerte de conquistas que van a empezar a ampliar ahora sí ya este territorio, ¿no? Y que es muy importante porque es una serie de conquistas sobre señores locales que la relación de Michoacán nos parece formar como un monolito, como si realmente fuera un estado casi en el sentido que nosotros conocemos hoy día. Y pareciera realmente que no, si leemos un poco con más cuidado, pareciera, o sea, que debe haber una gran cantidad de negociaciones y de alianzas con los señores más pequeños para poder consolidar o ir consolidando este dominio. Este dominio llega hasta un punto en donde, bueno, pues pasan diferentes conquistas, se empiezan a aliar nuevos caciques, los señores de la laguna, ¿no? Todos estos huacúsechas, pero también los antiguos habitantes del lago también se unen a esta misma fuerza de conquista, y esto avanza muchísimo. Aquí ya hay algunas imágenes, ¿no? De cómo combatían a los pueblos, cómo entraban a los pueblos a saquearlos. Y bueno, pues entran a este territorio gobernado por caciques locales, y que lo que es muy importante es que una vez conquistados, estos son, vamos a ir absorbidos dentro del Irechecua. Bueno, el Irechecua se conformará un poquito más adelante, pero bueno, de este territorio gobernado desde el lago de Pátzcuaro, y los propios caciques van a ser nombrados entre la gente local. O sea, eso también me da mucho entender que, bueno, son estos señores locales los que siguen conservando ese poder, pero ya aliados al poder del lago de Pátzcuaro, que en ese momento es el más importante. Cosa muy similar a lo que pasa con la expansión de la Tlatoloyan, ¿no? El náhuatl siempre se me dificulta. ¿Cómo se llama? Y que bueno, pasa lo mismo con los altépetls, ¿no? O sea, yo creo que deberíamos de empezar a ver muchas más relaciones en muchas cosas que a veces en la historiografía pareciera que fueran cosas muy, muy, muy separadas. Pero bueno, tras la muerte de Tariacuri, es muy importante, muere Tariacuri, y las propias fuentes históricas no nos marcan con claridad qué pasa, ¿no? Podemos intuir que hay ahí una tensión muy fuerte, ¿no? Entre estas tres grandes capitales, porque el dios más importante, que es Kurikaweri, ¿no? Es otra cuestión muy importante. O sea, todas estas guerras y estas negociaciones parecieran no solo estar en el plano terrestre, sino también en el plano celestial, ¿no? También en las mismas fuentes podemos ver cómo pelean las ciudades con sus distintos dioses, y cómo la pelea entre ciudades se traslada también a esta pelea entre dioses. Y es Kurikaweri, el dios principal de este linaje Huacúsecha, y que es custodiado por Tariacuri en Pátzcuaro, pues quien triunfa, ¿no? En este sentido también. ¿Qué es lo que pasa después de este momento en el que Tariacuri muere? Bueno, pues hay un cambio importante, seguramente luchas ahí que no conocemos y que no tenemos forma de conocer, no tenemos fuentes históricas que nos lo marquen, pero que culminarán con que Ikingare, no, perdón, bueno, Ikingare pierde poder en Pátzcuaro, y será Iripan quien tome el poder y lleve a Kurikaweri, al dios principal, que está representado por un navajón, como dicen las fuentes históricas, de obsidiana, a Iguazio, que es la ciudad que estamos viendo aquí, al lado de Pátzcuaro, una ciudad muy importante, arqueológicamente es tal vez la más compleja del lago de Pátzcuaro, con una arquitectura monumental impresionante, como podemos ver ahí en el plano. Y pues será en el lugar donde se asiente este poder. Este poder será muy corto, o cuando menos así lo relatan las fuentes históricas, la relación de Michoacán, porque muy pronto, tras la muerte de Iripan y de Tanganshuan,
el hijo de este último, Tzitzipandácuare, pues vuelve a haber otra vez un reacomodo ahí y se le quita otra vez el poder a través de tener a Curicahueri en su ciudad, y el Curicahueri es llevado a Sinsunzan por Tzitzipandácuare. Esto probablemente hacia el año 1440 aproximadamente, 450, ¿no? Ahí habría que, ahí hay muchas, hay diferentes ahí ideas, pero bueno, el punto aquí muy importante es que, bueno, pues será entonces cuando Tzitzipandácuare lleve el poder a Sinsunzan, y entonces sí se puede entronizar Tzitzipandácuare como el primer calzonzi como tal de Michoacán, que es el título que tenían los gobernantes en Michoacán, y que empezará ahora sí la expansión de este Irechequua de Sinsunzan, como lo llamamos, ¿no? Este Irechequua Sinsunzani. La ciudad de Sinsunzan, estamos en un trabajo arqueológico muy importante ahí. Ahora vemos una gran ciudad, apenas pasamos de unas cuantas decenas de estructuras arqueológicas que se tenían registradas en casi 90 años que teníamos de investigaciones en la zona, ¿no? Desde que el INA existió y desde un poco antes, siempre ha habido proyectos arqueológicos en Sinsunzan. Y ahora, gracias a la tecnología LIDAR, hemos podido hacer un mapa muy grande de la ciudad y pues ya tenemos más de 1 millar de estructuras arqueológicas en este lugar que muestran la grandeza de este asentamiento, ¿no? Entonces, yo creo que ahí todavía vamos a tener muchas cosas importantes, y a partir de las últimas excavaciones que hemos hecho en la zona, pues también tenemos fechamientos ya radiocarbónicos que nos marcan muy bien los diferentes procesos de construcción de los edificios más importantes hacia principios y mediados del siglo XV. Entonces, bueno, pues todavía hay mucho que explorar ahí. Pero bueno, esta conformación nos va a dar entonces esto que es muy importante. Aquí les quiero mostrar un recuento del linaje Huacusecha desde Tariacuri y cómo fue avanzando y gobernando los diferentes calzonsis en las diferentes ciudades en el tiempo. Algo que también es muy importante recalcar y que también será muy relevante, a diferencia de lo que sucede en Tlatelolco y en Tenochtitlan, es que en Sinsunzan, como podemos ver, hay una estabilidad de los calzonsis muy grande. O sea, realmente en todo el periodo, desde el siglo XV al XVI, pues realmente hubo tres calzonsis, ¿no? En Sinsunzan estuvo Tzitzipandácuare, Suangua, su hijo, y el hijo de Suangua, Tzitzincha Tanganchuan II, que pues va a ser, como vamos a ver, quien muere a manos de los españoles en 1532. Esto es muy importante porque, bueno, también nos habla de otra manera de entender este gobierno, ¿no? Si bien, como vemos en el caso, por ejemplo, mexica en Tenochtitlan, pues hay una gran cantidad de gobernantes en este mismo periodo. Entonces, bueno, aquí podemos ver esto. Joven es un linaje que se daba por hereditario en este lugar y que, bueno, pues llegó a abarcar este gran espacio que veíamos en las primeras diapositivas, ¿no? Entonces, bueno, sobre este marco es que, y con una estructura política muy ordenada, ¿no? Es cuando llegar los españoles. Pero esta estructura política, quiero hacer aquí rápidamente un recuento, estaba muy fuerte, gobernada en una punta, en la parte, vamos a decir, administrativa, por el calzonzi que vemos en esta imagen, y una gran cantidad de gente, de diputados, de órdenes militares, que iban pues ordenando todo el espacio, el tributo, los oficios, etcétera, para poder pues ordenar todo este gran territorio, ¿no? Esta imagen es la que a veces nos confunde y pareciera como que todo estaba completamente ordenado desde Sinsunzan, pero releyendo las fuentes y con mucho detalle, pues se ve que este poder no era tan directo, ¿no? Sino que es un poder mediado por otros caciques, por otros señores que están dentro de este mismo
sistema que estamos viendo, pero pues pareciera que en la relación de Michoacán, pues la intención era más bien mostrar como un estado monolítico, ¿no? Yo creo que era lo que se quería mostrar. Siempre hay que pensar, todos los que hacemos historia, pues lo primero que tenemos que pensar es para quién y para qué se estaban escribiendo estos textos, ¿no? Y este texto pues era justamente para poder justificar esta importancia, ¿no? Y por otro lado teníamos una casta de sacerdotes muy importante que iniciaba desde el Petámuti, y bueno, pues había una gran cantidad de sacerdotes que también dominaban toda esta parte de la religión y del rito, muy importante, ¿no? Bueno, ahora sí, sobre este punto es que vienen otros hombres, ¿no? Inicia este proceso de conquista. Las primeras noticias recibidas en Michoacán sobre la llegada de los españoles se remontan a una embajada mexica que supuestamente fue a Sinsunzan a entrevistarse con el Calzón Zizuangua para solicitar ayuda armada en contra de los españoles, que en ese momento pues tenían sitiada, México Tenochtitlan. Las distintas fuentes históricas pues son contradictorias, ¿no? En este momento, esto debió haber suceder en 1520, en la relación de Michoacán, y lo que es importante es que llega esta embajada enviada por Moctezuma, y Zuangua la recibe. Aquí podemos ver una imagen, un Zuangua ya viejo, que recibe ya algunas armas que traían los españoles y algunos presentes que le envían desde Tenochtitlan, solicitando la ayuda para, pues para combatir, ¿no? el sitio de la ciudad de México Tenochtitlan. Zuangua, pues hay que entender que los mexicas eran los grandes enemigos de los Huacúsecha, ¿no? Como decíamos hace unos momentos, hubo una gran franja, ¿no? De guerras continuas entre Huacúsechas y mexicas a todo lo largo del Valle de Toluca, donde quedaron los Matlatzincas en medio, quienes a veces se aliaban con los mexicas, a veces se aliaban con los Huacúsechas, y que fueron pues combatiendo toda esta zona hasta la parte de Tierra Caliente por el Cutzamala, en donde, bueno, pues sabemos que había fortificaciones y guarniciones militares fijas para luchar en esta zona de la Tierra Caliente por la enorme cantidad de recursos que había ahí, ¿no? Desde recursos en piedras que eran muy importantes para ellos, piedras de color, metales, ¿no? Están las minas de metal, están el algodón, lugares muy fértiles, ¿no? Entonces, hay que entender que, pues, realmente lo que llegan a Sinsunzan son los enemigos a pedir ayuda. Y Zuangua, pues, no dice ni no, sí, sí, sino que dice que lo va a pensar, pero dentro de estas cuestiones que se le llevan a Zuangua, vienen objetos, tilmas, ¿no? Textiles, que ya vienen con viruela, que ya estaba azotando la ciudad de México Tenochtitlan. Las fuentes nos dicen que Zuangua enferma tras la llegada de esta embajada y muere, al igual que mueren una gran cantidad de personas en la ciudad de Sinsunzan. Es decir, pues las viruelas, como dice la relación de Michoacán, ¿no? Y cito, dice, murió infinidad de gente y muchos señores, ¿no? O sea, antes de que llegaran los españoles, ya tenía esta situación muy importante en el Irechecua de Sinsunzan. Tras la muerte de Zuangua, y aquí vemos esta lámina donde son los ritos funerarios de Zuangua, bueno, pues vemos aquí toda esta parafernalia, ¿no? Estos grandes eventos que sucedieron, la cremación del Calzonzi,
su colocación al pie de las yácatas, como dice, yácatas es la manera en la que le decimos a las pirámides acá en Michoacán, de las yácatas de la zona de Sinsunzan, pues tras la muerte de Zuangua, le sobrevivieron 4 hijos, Tzitzincha Tanganchuan, Tirimarasco, Asinche y Quini, quien después de una confrontación también entre ellos, pues culminará con la muerte de 3 de los hermanos y será Tzitzincha Tanganchuan, el mayor de ellos, quien es reconocido como el sucesor de Zuangua. Esto debió haber sucedido con mayor seguridad hacia principios de 1521. Entonces, aquí es una de las cuestiones muy importantes que tendríamos que entender mientras lo que está pasando en México, Tenochtitlan y en Tlatelolco, justamente en este momento está un cambio de un Calzonsi que llevaba muchísimos años en el poder a un hijo joven que había llegado a ser nombrado Calzonsi después de una pelea interna entre los propios descendientes de Zuangua y que pues tiene un poder poco consolidado en ese momento. No es muy claro en la relación de Michoacán y en las fuentes históricas cómo Tzitzincha Tanganchuan todavía es un joven que no se le ve que tiene el poder consolidado. Y justamente en ese momento es que llega la segunda embajada que viene de México, Tenochtitlan, a solicitar ayuda, respuesta a esa primera embajada. Y Tzitzincha Tanganchuan, tras pedir la ayuda en contra del ejército español, tlaxcalteca y bueno, de todos los aliados que se habían sumado a este sitio de México Tenochtitlan, pues lo que manda inmediatamente si dicen Tanganchuan es a sacrificar a la embajada mexica, porque dice que vienen a ver a su padre y pues su padre ha muerto y entonces que vayan a verlo, ¿no? O sea, con así tal cual, que lleven el mensaje a su padre, dice la relación, pero bueno, con esto pues obviamente lo que se ve pues es esta negativa, ¿no? Que hay de ver lo que está pasando en México, Tenochtitlan, y pues más bien cerrarse a consolidar la problemática interna que estaba pasando en el Idecheco en ese momento, ¿no? De cómo Tzitzincha Tanganchuan se tenía que pues afianzar en el poder, al igual que los señores que lo estaban cobijando, ¿no? En ese momento. Al mismo tiempo, las relaciones, los documentos históricos nos hablan, al igual que pasa en México, de una serie de eventos que, bueno, pues llaman la atención, un cometa, que terremotos, sueños, ¿no? Que van a llegar estos españoles, ¿no? A Michoacán y que, bueno, pues son parte, ¿no? De esta manera, de estos augurios que se dieron antes de la llegada de los españoles que todos conocemos. Pero bueno, el primer contacto ya documentado directo entre españoles y tarascos se dará el 23 de febrero de 1521 en la fortaleza de Tajimaroa, cerca de lo que hoy día es Ciudad Hidalgo, cerca de la frontera entre el Estado de México y Michoacán. Se trata de la llegada o la aparición, nos dicen las fuentes, de un soldado español montado a caballo que regresa muy pronto a Tenochtitlan. Sabemos que hubo, sobre todo el doctor Benedict Warren, quien ha trabajado esto de manera espléndida. El doctor Warren nos decía que bueno, que pues que es en este momento donde también hubo algunos otros encuentros en donde entre españoles y grupos aliados pues empezaron a tener contacto con esta gente de la frontera y fueron obteniendo los primeros objetos metálicos que fueron llevados a lo mismo que indígenas de Michoacán ante Cortés. Al cabo de unos meses, después de la caída de México Tenochtitlan, hacia agosto de 1521, llega un pequeño grupo de españoles a la ciudad de Sinsunzan, donde fueron estos recibidos por el Calzonsi.
creemos que esta expedición posiblemente estaba integrada por Antonio de Caicedo y otros 2 españoles, que va a ser muy importante porque Antonio de Caicedo va a ser una persona importante en este momento, y que aquí vemos, bueno, pues algunos de los trabajos que hemos hecho recientemente con otro grupo de colaboradores del proyecto en la zona de Ciudad Hidalgo, donde bueno, podemos ver estas yácatas de planta mixta como las de Sinsunzan, en lo que creemos que debe haber sido la Tajimaroa prehispánica, y bueno, pues algunos elementos como este hombre coyote muy importante que se encuentra en el Museo Comunitario del lugar. Bueno, una vez que llegaron esta primera embajada, el Calzón sí se ve interesado por las noticias, ¿no? que vienen de México, Tenochtitlan, y de la destrucción de Tenochtitlan y de Tlatelolco. Y el Calzón sí prepara una embajada dirigida por su hermano adoptivo, Huitzitzili, y varios señores, en donde con un gran número de cargadores acompañan a estos españoles que habían llegado a Tenochtitlan. Lo más relevante de esta embajada, pues es que se presentó ante Cortés en 1521, es que pudo darse cuenta de primera mano de la destrucción de la ciudad, ¿no? Entonces, pues sí vieron que no solo lo que les decían la embajada de los mexicas, sino ya de primera mano y con el hermano adoptivo del Calzón, sí, Huitzitzili, pues le estaba diciendo lo que había sucedido en la Ciudad de México, Tenochtitlan. Y por otro lado, los españoles pudieron darse cuenta de la existencia de este otro reino rival de México, Tenochtitlan, que bueno, pues o estaba enviando una gran cantidad de regalos que fueron entregados al tesorero real Juan de Alderete el 18 de noviembre de 1521. Dicha lista de regalos la pueden ver ustedes aquí en la presentación, ¿no? Bastantes objetos metálicos y algunos objetos muy importantes también para ellos. En metálico, este pequeño tesoro pesó pues casi 20 kilos de peso, ¿no? Entre oro y plata, que fueron enviados a España en 1522, al cual hace referencia Cortés en su tercera carta de relación, pero que generalmente han sido confundidos con objetos mexicas, sino que se trataban de este pequeño pues, tesoro que envía el Calzonsi desde Michoacán. Estos son algunos de los objetos que encontramos nosotros acá en Michoacán y que, bueno, seguramente fueron similares a los que integraban esto, ¿no? Estas rodelas de oro, los besotes, que eran muy importantes acá con el casquillo de oro, engastonados con turquesas o piedras azules preciosas, orejeras de oro, láminas plateadas, igual que pinzas, aros, estas medias lunas y diferentes objetos, una gran cantidad de objetos metálicos, muchos de oro, muchos de plata, muchos de cobre, la gran mayoría, pero que tienen tratamiento para tener estos colores dorados y plateados que eran tan importantes para la cosmogonía huacúsecha. Bueno, al corto tiempo de esto llegó otro contingente de 4 españoles que aparecen sin Sinsunzan, y esta vez con una misión muy importante, que era el de llegar a la Mar del Sur. Solicitan al Calzonsi que los acompañe, y este comisiona a 20 señores y un ejército para la conquista hacia Colima. Esta expedición estuvo dirigida por Francisco Montaño, quien, bueno, pues en su Probanza de Méritos hace una reseña de todo esto, de esta empresa de conquista y de los mitos, ¿no? que movían estas empresas de conquista, pero lo que es importante es que esta expedición fue un desastre. Fue un desastre porque los señores tarascos fueron capturados y sacrificados y tuvieron que regresar rápidamente a Sinsunzan, de esta zona de Colima, pero sin embargo es muy importante porque va a ser la primera empresa que hagan ejércitos huacúsechas o ejércitos michoacanos con españoles de conquista. Y esto va a ser un hecho muy importante durante todo el siglo X, el resto del XVI y del XVII sobre todo, para la conquista del norte de México, ¿no? Y eso va a ser uno de los capítulos muy importantes, no es tema del día de hoy,
pero es uno de los elementos importantes para entender esta relación que se va a formar entre las élites huacúsechas con los españoles. Bueno, estos hechos, obviamente, lo que nos están presentando es una primera manera de entender el Calzonsi de negociar. El Calzonsi se ve que quiere negociar con Cortés y con sus soldados, ¿no? En lugar de enfrentarlos de manera directa, ¿no? Y se ve claramente en estos, el envío de regalos, el envío de el participar en estas expediciones, pero sin embargo, tras el regreso de Caicedo de la expedición de Colima, parece que esta idea cambia de repente por el Calzonsi. Y pues se ve que se empiezan o se menciona que se refuerzan todas las fortalezas del Irechecua hacia la zona de la llegada, por donde debería de llegar el ejército español y de sus aliados indígenas. La propia ciudad de Sinsunzan parece que se fortifica en muchos sentidos, preparándose pues para un conflicto inminente, pareciera ser, ¿no? Con los españoles. En ese mismo momento, pues, y ya consolidado el triunfo en el Valle de México, Cortés, desde su campo en Coyoacán, comisiona a Cristóbal de Olid, sabemos un inseparable de Cortés y personaje muy importante en la conquista de Tenochtitlan, para que en el verano de 1522 sea despachado con un gran ejército rumbo a Sinsunzan. El tamaño de este ejército pues, siempre ha sido muy controvertido en las fuentes, no tenemos datos precisos de esto, pero bueno, sabemos que ha estado compuesto por cientos de soldados de a pie y a caballo, así como un nutrido grupo de indios aliados, y que van a llegar a Tajimaroa, a esta fortaleza. Las fuentes históricas nos dicen que el Calzonsi tenía ya preparadas todas las tropas y soldados y celadas puestas para atacar a este ejército, pero va a ser otro personaje importante, Pedro Quinierengari, quien pues también es hermano, ¿no? Adoptivo del Calzonsi, y que don Pedro Quinierengari pues va a ser quien va a negociar y va a hablar con Cristóbal de Olid, y de último momento pues se decide retirar a las tropas que estaban listas para atacar y dar paso franco a Cristóbal de Olid hasta la ciudad de Sinsunzan. Una vez más, ante la llegada de Sinsunzan, pues las fuentes son contradictorias, depende de lo que leamos. En algunas, en la relación de Michoacán, se dice que el Calzonsi huye, que se quiere suicidar y que se va a meter al lago de Pátzcuaro, que acaba huyendo hacia Uruapan. Otras fuentes dicen que no, que recibe a Cristóbal de Olid a las afueras de Sinsunzan, incluso hay un lugar en Pátzcuaro donde supuestamente esto sucede, pero el punto es que llega este ejército, los señores principales, ya sea con el Calzonsi o sin él, reciben a Cristóbal de Olid, quien se dirige este ejército, como vemos aquí en estas representaciones que hace Fray Pablo Beaumont de este hecho, y llegan a esta zona que es la zona arqueológica que está abierta hoy al público, que es la gran plataforma de Sinsunzan, y en la gran plataforma lleva a cabo con su ejército escaramuzas, hace disparos, etcétera, para mostrar su poderío, y se aloja aquí en esta zona, en las casas de los sacerdotes que se encontraban en esta parte de aquí, en lo que conocemos hoy día como la Tira, y que ahí, pues, donde se construyó el museo de sitio de la zona arqueológica, y se hizo un salvamento ahí que nos enseñó esta cuestión. Y bueno, pues en esta Tira, Cristóbal de Olid, siguiendo la misma estrategia que había usado Cortés en México Tenochtitlan, pues se asienta como lo ha hecho Cortés en el Palacio de Axayacatl, en este lugar, y ahí forma su fuerte. Él va a estar por 6
meses, 6 meses lunares, ¿no? 6 meses de 20 días, en la ciudad de Tzintzuntzan. Y algo muy importante es que en este punto el Cristóbal de Olid encontrará la primera parte del tesoro que se resguardaba en el palacio del Calzonsi. Se trataba de mucho oro y plata en forma de rodelas como las que vimos, brazaletes, medias lunas, besotes, orejeras, que los españoles llevaron al campamento de Olid cuando descubrieron esto, en 20 cajas con rodelas de oro y 20 cajas con rodelas de plata. De este tesoro se eligieron las mejores piezas y se hicieron 200 cargas que se enviaron a Cortés a Coyoacán. Tal fue el enojo ya de la gente en ese momento, ¿no? Que las propias personas del palacio, ¿no? Las mujeres del palacio, que eran la mayoría de mujeres las que estaban en el palacio del Calzonsi, se quejaban, ¿no? De los guardias del palacio, ¿no? De los hombres valientes, como se les llamaba, pues de que no defendían, ¿no? Las cuestiones del Calzonsi, toda esta riqueza del Calzonsi. Pero Cristóbal de Olid seguirá presionando al Calzonsi para obtener más oro y plata, y se formaron otras 80 cargas cuestión que accedió el propio monarca, el propio Calzonsi, a llevar dicho cargamento a Coyoacán, a Cortés, y a entrevistarse con él. Entonces, pues aquí podemos ver esta cuestión muy importante que pasa en este momento y que tiene que ver pues con este interés o esta enorme cantidad de objetos metálicos que existían en el Idecheco de Tzintzuntzan y que pues despertaron inmediatamente la codicia de los conquistadores. De la mano con ellos pues inicia la evangelización. Desde esta primera expedición de Olid llegan los primeros sacerdotes a Michoacán, pero en la visita que hace el Calzonsi cuando lleva este tesoro a la Ciudad de México, a Coyoacán, recibe el bautismo de los franciscanos y se nombra, recibe el nombre de Don Francisco Citzincha. Y esto seguramente fue en el verano de 1525. Ese mismo año, pues es cuando se envía a Fray Martín de Jesús o Fray Martín de la Coruña y sus compañeros son recibidos en Tzintzuntzan, en el palacio, e inician la evangelización y construyen la primera capilla dedicada a Santa Ana, en la cual hemos trabajado en los últimos años, y que bueno, es esta pequeña capilla que vemos aquí en la imagen LIDAR y en la fotogrametría con los drones, que se hizo en este lugar, y que bueno, se trata de una pequeña capilla seguramente de paja, y que es muy importante algo, es que hemos encontrado una gran cantidad en todas estas investigaciones que hemos hecho de materiales arqueológicos que nos ligan estos dos momentos. O sea, Tzintzuntzan es un lugar único porque es un lugar que, si bien fue conquistado en esta cosa, hubo una convivencia entre las élites guacúsechas con los conquistadores españoles, y trajo consigo también en cuestiones como las que vemos aquí. Es decir, hubo una transmisión muy interesante de conocimiento tecnológico en los materiales, y así podemos ver vasijas completamente con formas y decoraciones indígenas, pero vidriados españoles, o vajillas como el Romites grafito, que es un tipo muy importante que trabajamos acá en Michoacán cerámico, que tiene pues toda la hechura prehispánica, pero ya con unos motivos y con unos diseños pues híbridos, ¿no? Ya de factura hispana, pero con esta idea indígena, ¿no? De hacerlo. O sea, tuvimos la oportunidad de excavar un taller recientemente, o estas figurillas que nos recuerdan a las figurillas prehispánicas, pero ahora son de madonas, o son de frailes, o son de caballos, como los que vemos aquí y que encontramos en todos los contextos arqueológicos que excavamos del siglo XVI. Como esto hemos hecho ejemplos, aquí vemos algunas cuestiones, como decía, de este taller que encontramos de factura del tipo Romites grafito, y algunos de los ejemplos que hemos hecho de petrografía, identificación de mineralógica de los pigmentos y de los barnices, etcétera. Y también hemos podido tener fechamientos
de algunos de estos tiestos por técnicas de arqueomagnetismo, que tenemos fechas pues del siglo XVI hasta algunas fechas más tardías, pero bueno, con una fuerte presencia temprana de este tipo de vajillas. Pero, ¿qué va a pasar en estas décadas, estas primeras décadas que vemos aquí? Las primeras estrategias que tuvieron los españoles y los señores locales nos parecen completamente de negociación, pero estas se van a ver desbalanceadas por diferentes situaciones. La primera es la repartición de las encomiendas. La repartición de las encomiendas y la tributación y el usufructo de los bienes hizo que cambiara radicalmente el poder entre los españoles y los nobles locales, en donde los conquistadores pues buscaban mayor poder y agarrar las encomiendas de los mejores pueblos. Incluso Cortés quiso quedarse con Tzintzuntzan, donde había mayor cantidad de oro y plata, pero bueno, pues los propios nobles locales pues no quisieron, ¿no? Es muy importante decir que para Cortés, sabemos que aparte de los 2 tesoros de los cuales nos hemos referido, en estos últimos años, hasta 1527, se quintaron más de 370 kilos de oro y plata que se trajeron de Michoacán a Cortés y se quintaron en la Ciudad de México, ¿no? Es decir, era un lugar en donde estaban pues sacando constantemente esta situación. Esto se va a ver totalmente roto cuando en diciembre de 1528 Beltrán Nuño de Guzmán llega a Tenochtitlan como presidente de la primera audiencia, ¿no? Ahí es donde esto pues romperá completamente. Una de las primeras acciones que hace Nuño de Guzmán es nombrar a Antonio de Godoy como justicia en Michoacán y pues comanda a traer a los principales señores para que le rindan, vamos a decir, tributo a Nuño de Guzmán. Don Francisco Citzincha no quiere ir, no va, manda una comisión, y esto va a traer una ruptura muy fuerte, en donde pues será aprendido don Francisco Citzincha por Antonio Godoy, y Tanganchuan Citzincha Tanganchuan será prácticamente preso en las casas de Guzmán por espacio de 2 meses en 1529 en la Ciudad de México. En diciembre del 29, como decíamos, Guzmán pues busca conformar un gran ejército de españoles e indios aliados y parte con rumbo a Michoacán, llevando al Calzonsi con él. Deja ir antes a don Pedro Cuinerenguari, justamente para que vaya, ¿cómo se llama?, preparando la manera en que se iba a abastecer este ejército, ¿no? Con jubones, con muchas flechas, con rodelas y casquillos de cobre, ¿no? Que es algo muy importante, esta idea que se tiene de la utilización de los metales para las armas de los mexicas. Pues será en diciembre de 1529, perdón, discúlpenme que aquí me confundí. Perdón, será el 26 de enero, aquí mis notas, será el 26 de enero cuando se presentan las primeras pruebas en contra del Calzonsi y se le inicia un juicio por idolatría, por seguir cobrando tributo, por haber matado españoles, por bailar con pellejos de españoles, dice el juicio. Y continúan los interrogatorios en contra del Calzonsi hasta el día 29, en cuando son capturados y arrestados un gran número de guerreros, Huacusecha, y son aprendidos y llevados de Tzintzuntzan a un campamento hacia Lerma, hacia el río Lerma, para de ahí ir hacia la tierra de los teules chichimecas, que pues era la búsqueda de la conquista, ¿no? Que sabemos que quería hacer Nuño de Guzmán hacia el norte de México en busca del pánuco, ¿no? Pero bueno, más bien es hacia Jalisco y toda esta zona que sabemos. Ya en el campamento cercano al río Lerma, Guzmán procede al juicio del Calzonsi, donde se le acusa de traición, donde se le tortura junto con don Pedro, con don Alonso, con don Gonzalo Juárez, con Alonso de Ábalos, y se concluye el proceso el día 13 de febrero, en donde se le nombra culpable al Calzonsi, a Citzincha Tanganchuan II,
y el 14 de febrero de 1530 es ejecutado. Y bueno, pues con eso vamos a decir que pues es una ruptura ya total de este capítulo de estas negociaciones. Por otro lado, tenemos otra figura muy importante que es quien va a llegar inmediatamente después de esto, que es el oidor de la segunda audiencia, que es la máxima autoridad en la Nueva España, quien llega el 9 de febrero de 1531, Vasco de Quiroga, ¿no? Que es un personaje muy importante aquí en Michoacán, pero que pues él será, pues desempeñará el cargo de visitador de Michoacán desde 1533 hasta 1537, cuando es nombrado obispo de la diócesis de Michoacán, pero él lo que hace es, pues en primer lugar, presentar un esfuerzo para pues solucionar toda esta tensión que se había generado, ¿no? Con Nuño de Guzmán, e empieza un proyecto importante de congregaciones y de pueblos hospitales que son muy importantes acá en Michoacán hacia 1530, y particularmente antes de 1547, hasta que, y parte de esto va a ser el traslado de la ciudad de Michoacán, de Tzintzuntzan a Pátzcuaro. Y eso, bueno, pues romperá completamente esta situación de la importancia de Tzintzuntzan como la capital, al traslado. Aquí podemos ver la imagen del traslado de la campana y el órgano, y después eso generará muchísimas luchas entre pues la gente de Tzintzuntzan con la gente de Pátzcuaro para recuperar el título de ciudad de Michoacán, y sobre todo pues la importancia que tenía esta ciudad. Y bueno, pues esto generaría pues finalmente ya la ruptura, y me parece que empezamos ya en un nuevo momento que pues ya sería de otro momento. Y bueno, solamente como puntos finales para la reflexión, pues yo creo que lo que nos enseña la conquista de Michoacán es este desbalance que hay, ¿no? Desde la época prehispánica, primero entre la guerra y la negociación, ¿no? La guerra, como vamos a decir, la parte más visible de la conquista, en las fuentes históricas, y la negociación siempre atrás, siempre importante, siempre es la que va a consolidar mucho del dominio de los territorios, me parece a mí. Eso es algo muy importante. La segunda situación es que pues había no se trataba de un territorio homogéneo, sino un territorio controlado por una gran cantidad de señores locales, de caciques, una verdadera nobleza, como Delfina López Arralengue la menciona, ¿no? Una verdadera nobleza que existía en Michoacán, que pues a la llegada de los españoles se va igual negociando e integrándose de muchas maneras para mantener sus poderes, y que bueno, pues va a lograrlo por una buena parte del periodo virreinal, ¿no? Y que bueno, pues algo muy importante es que también no ver esta conquista de Michoacán como un periodo en donde la gente, o sea, como que fuera un periodo como tranquilo, un periodo de transición, sino que debe haber sido un periodo muy fuerte para la gente en general, sobre todo, como me decía un amigo, un colega del instituto, ¿no? Que habría que imaginar esta región del lago de Pátzcuaro cuando la última noche, en donde las hogueras de los fuegos de Curicahueri alumbraban todos los cues, todas las yácatas alrededor del lago, y que se fueron extinguiendo poco a poco en aras de los templos franciscanos que las fueron ocupando. Debe haber sido un momento pues muy fuerte, ¿no? Y ver el último momento en el que estos fuegos se apagaron, ¿no? Especialmente se apagó este fuego de Curicahueri en las yácatas de Tzintzuntzan, pues definitivamente fue un momento de cambio y de ruptura tremendo. Y bueno, con esto pues yo quisiera concluir y dar paso a preguntas si es que las hay.
Gracias. Muchas gracias, José Luis, por la intervención. Pues creo que es importante que podamos ir como estableciendo algunas pautas. Me gustaría a lo mejor ahorita retomar algunos de los puntos que tomaste como parte de estructura de la presentación, pero primero quiero mandar muchos saludos a la gente que nos está siguiendo. Minerva Sam desde Cancún, muchas gracias por seguirnos. A la gente que está también en Atizapán, muchos saludos a toda la gente que está en la Ciudad de México. También nos mandan saludos desde Seattle y de Coyoacán. Gracias a todos por seguirnos en estas transmisiones. Y bueno, creo que por aquí voy a empezar con una que hicieron al principio de lo que estabas mencionando sobre la diferencia. Tú nos decías que se integra de varios grupos. A lo mejor extendernos de qué otros grupos están integrándose en esta región, para que quede un poquito más claro, y a lo mejor dónde se establecen los purépechas o cuáles son como los lugares más importantes de este grupo. Sí, bueno, se cortó un poquito la pregunta, Judith, espero haberla agarrado a cabalidad, pero sí, o sea, el Iréchecua de Tzintzuntzan, o sea, este Iréchecua estaba conformado por muchos grupos, o sea, estaba conformado, como digo, nuclearmente por grupos de habla purépecha, ¿no? Pero lo que es importante es que dentro de estos grupos de habla purépecha existían diferentes linajes que la propia relación nos menciona, ¿no? Que los documentos históricos. El más importante era el de los Huacusecha, era el linaje gobernante, ¿no? Purépecha era la manera en la que los propios documentos del siglo XVI, los diccionarios del siglo XVI, se refieren a la gente del pueblo, o sea, a la gente vamos a decir, llana, ¿no? Es a la gente que se le conoce como purépecha. Y bueno, este etnónimo, bueno, pues se ha convertido en parte de la manera en como hoy día, ¿no? El pueblo purépecha se reconoce a sí mismo y bueno, pues la construcción del pueblo purépecha actual, pues es una construcción identitaria que se va conformando, por supuesto, desde el siglo XVI, pero que seguramente tuvo o sea, se integraron o se subsumieron muchos de estos grupos que habitaron en el Iréchecua. Había grupos nahuas, ¿no? Hoy día en Michoacán todavía hay grupos nahuas que habitan en la parte de la costa, por ejemplo, pero sabemos que había grupos de habla nahua, incluso en la ciudad de Tzintzuntzan, y había grupos de habla nahua en diferentes puntos, sobre todo hacia la Tierra Caliente. La mayoría de los grupos eran de habla nahua, pero estaban dentro del Iréchecua y reconocían al Calzonzi como su señor. Entonces, por eso es algo importante. La zona nuclear, por ejemplo, de habla purépecha, pues sí es el lago de Pátzcuaro, la zona de la meseta, etcétera, ¿no? Es una zona muy grande, por supuesto que era el grupo mayoritario, pero ahí mismo estaban los Matlatzincas, por ejemplo, que hablábamos que de estos grupos que estaban en el Valle de Toluca y que van a solicitarle a Tzitzipandácuare cobijo en contra de las incursiones de los mexicas y se les van a dar tierras en Michoacán en diferentes puntos, por ejemplo en Charo, por ejemplo en Santiago Undameo, en la zona de Huetamo, aquí en la zona de Morelia, en algunos de los alrededores de Morelia, a estos grupos matlatzincas. Y los señores matlatzincas mantuvieron su idioma y mantuvieron su estatus, los señores matlatzincas que también eran vasallos del Calzonzi de Tzintzuntzan. Y de la misma manera, en la zona más oriental, pues había otomíes, entre otros, además de muchos otros grupos. Por ejemplo, en la zona que yo trabajo de Tierra Caliente había grupos que se llamaban apanaechas, que no sabemos que hablaban, pero no se decían, o sea, hablantes de purépecha, ¿no? Pero que eran diferentes y que pues desaparecieron, seguramente se subsumieron con los grupos purépechas de la región. Entonces, esa es una complejidad mucho mayor. Por eso, para evitar eso, es que utilizamos el término tarasco en arqueología, ¿no? Y en historia en el siglo XVI, para poder incluir a todos estos grupos y que por supuesto que entendemos, pues yo entiendo perfectamente y digo yo como michoacano también, o sea, entiendo perfectamente esta situación, ¿no? Que siempre nos han enseñado de que pareciera un rechazo al término tarasco, pero bueno, en este momento nos parece que es adecuado en este contexto, ¿no?
reconociendo, por supuesto, la importancia y todo el desarrollo del pueblo purépecha, ¿no? Del cual, pues además yo me siento completamente cercano y afín. Creo que eso es un poquito al principio complejo, entenderlo hasta que pensemos en diferentes grupos que conviven en un territorio y cómo se mueven, ¿no? Como este ejemplo que nos dabas, sobre todo por los matlatzincas, ¿no? Que en algún momento están emparentados y se mueven en algún momento, ¿no? Por esas alianzas. Tú nos mencionabas, creo que precisamente en las negociaciones que se hacían no solo por las guerras, sino también esta parte desde época prehispánica que se envían regalos o presentes o se trata de hacer a lo mejor algún tipo de diálogo. ¿En esas negociaciones también entraba el envío de mujeres? Sí, claro, claro, claro. Por supuesto que una de las estrategias más importantes de negociación, pues era el emparentar, ¿no? El emparentar. Y el ejemplo más claro en la relación de Michoacán, pues es cómo a través de emparentar, ¿no? Con las hijas de los grandes señores del lago de Pátzcuaro en el momento, Tariacuri busca asegurar su poderío, ¿no? Entonces, y eso sucedió primero con los primeros capitanes españoles, ¿no? Y de ahí viene ese término de Tarasco, ¿no? Pero por supuesto que dentro de esas negociaciones, pues eran las negociaciones del siglo XVI, ¿no? O sea, no la podemos entender, vamos a decir, desde el siglo XXI, ¿no? O sea, era una manera en la que los diferentes grupos pues estrechaban lazos familiares y iban pues fortaleciendo estas alianzas para el dominio y la consolidación del territorio. Y de las personas, también es muy importante porque normalmente nosotros pensamos que el dominio es del territorio. Y una de las cuestiones que nos parece más importantes, un trabajo que hacemos con Luisa Enkerlin, otra compañera aquí del Centro INA, es que, o sea, si bien es importante el territorio, es probablemente más importante las personas. O sea, cómo las personas se sienten parte de un grupo, ¿no? Entonces, el territorio es importante, pero es más importante la manera en que las personas se asocian entre sí con un señor, ¿no? Con un cacique, ¿no? Entonces eso es algo muy importante en estas relaciones. Y entonces ahí entendemos mucho más claro el por qué las mujeres son tan importantes en esta situación, ¿no? Claro, creo que aquí se amarra muy bien con una pregunta que me están haciendo del público y me dicen, ¿cuántas comunidades se agruparon en este grupo Tarasco? Y al no hablar el mismo lenguaje, ¿cómo se entendía? Sí, bueno, pues un poco ya hablamos de los grupos, ¿no? Es difícil saber cuántos pueblos, hay algunas cuentas, ¿no? De cientos de pueblos, ¿no? Que fueron los que se fueron confederando, vamos a decir, o que fueron parte de este, de este Irechecua, ¿no? Es parte del mapa que les presenté en alguna de las diapositivas, ¿no? Parte de lo que hicimos justamente buscar las cabeceras más importantes en el siglo XVI y mapearlas, y esas cabeceras que rendían vasallaje al Calzonsi, pues juntarlas para entender, ¿no? Entonces ahí tenemos una distribución probablemente de todos estos señores. Y bueno, pues en este momento lo que sabemos en Michoacán es que la lengua franca era el purépecha, ¿no? Seguramente el náhuatl también debe haber sido una lengua franca. Entonces, en ese sentido, pues seguramente el purépecha cobraba una relevancia muy importante para entenderse entre todos estos grupos, ¿no? Yo creo que algo que también de repente no nos queda claro es que yo creo que la gente en esa época era políglota, o sea, había mucha gente políglota, ¿no? Había mucha gente que podía entenderse en varios de estos idiomas y bueno, pues Cortés sabemos que hizo uso de eso, ¿no? Para poder avanzar en su conquista. Por ahí nos están mandando también saludos de Michoacán, saludos a toda la gente que está con nosotros ahí, con José Luis, siguiéndote. También por aquí tenemos un saludo de Raúl Guerrero, muchos saludos por seguirnos. También interesante las similitudes y tipos de alianza de parentesco político que se tenía entre los diferentes grupos. Bueno, y este tipo de alianza también, este tipo de negociación fue aplicada, bueno, nos presentaste un panorama así como muy general prehispánico. ¿Se siguió la misma estrategia
cuando llegan estas embajadas les envían también estos mismo tipo de regalos y de tributos, y decir, ahí también va un grupo de mujeres para tratar de hacer alianzas con estas primeras embajadas. Sí, bueno, con las embajadas mexicas no. No, con las embajadas mexicas no. O sea, me parece que es muy claro que las embajadas mexicas no son bien recibidas en Sinsunzan, ¿no? Te digo, eran los grandes enemigos. Yo creo que no había una empatía muy fuerte ahí entre los dos, pero sí cuando llegan los españoles, Exacto. ¿no? Eso te da idea justamente de que pues los Huacusecha querían negociar con los españoles, no con los mexicas. Sí, exacto. Ellos los consideraban como el enemigo, no como aliados, y ahí está el resultado. Bueno, creo que también por aquí nos mencionabas que una cosa importante fue cómo se fueron reacomodando, y aquí algo nos contaste muy interesante, que era que quien llevaba esta representación de Curicaberri, que es como el ejemplo de la deidad más importante, por lo que estoy entendiendo, es a donde se asienta la ciudad más importante, donde se tiene esa deidad, y el calzón sin que lo lleva, ese es el que va a detentar como el poder. Esto se siguió dando también un poco después del proceso de la conquista, quien lleva esta representación, o se pierde totalmente. No, pareciera que justamente lo que decía al final, ¿no? Yo creo que debe haber sido muy fuerte, ¿no? Esa ruptura, ¿no? Y sobre todo que en este afán negociador, me parece, o es una de las cuestiones que pues, es muy interesante de estudiar, cómo el calzón sí muy rápido adopta la religión cristiana, ¿no? Cómo rápidamente trae a los franciscanos, cómo rápidamente les da terreno en algunos de los lugares más importantes para que construyan el convento que hoy día puede uno visitar en Sinsunzan, y la pequeña iglesia de Santa Ana que veíamos en las imágenes. Entonces me parece que no, me parece que ahí, aunque probablemente ahora sí que en lo privado pudo haber seguido por más tiempo ese rito, y que todavía hay cuestiones, por supuesto, en el lago de Pátzcuaro, en las comunidades purépechas que dan reminiscencia, ¿no? De esta religiosidad prehispánica. Digo, eso es un hecho, ¿no? Muy fuerte. Hay cuestiones ahí muy relevantes. El trabajo que ha hecho, por ejemplo, Aida Castilleja en ese sentido, pues es muy importante. Eh, pero yo creo que sí hay una ruptura ahí importante, cuando menos desde las élites, ¿no? Que ven, yo creo que en el adoptar la religión la religión católica, pues una manera justamente de poder ellos también perpetuarse. No lo sé, es una pregunta muy buena y muy compleja, yo creo, de responder así. Y por otra parte, hablando de las continuidades que nos decías desde época prehispánica, en Tingambato, ¿esta continuidad se ve desde épocas tempranas? Porque me están preguntando si se integraría al Imperio Tarasco, o sea, ¿tiene esa ocupación desde época temprana hasta época tardía? Tingambato, no. Tingambato, bueno, pues es otro de los sitios que yo trabajo, ¿no? Pero Tingambato no, Tingambato es un sitio que se ocupa más o menos desde el clásico temprano hasta el postclásico, perdón, hasta el epiclásico. Y justamente va a haber un abandono muy fuerte en el postclásico temprano. O sea, ahí se corta el sitio. Entonces, Tingambato no tiene nada que ver con esta historia. Es una historia previa, ¿no? Que sucedió. También me preguntan si había alguna especie de tribunal judicial entre estos grupos. Bueno, como tribunal judicial sería como difícil mencionarlo, hacerle un símil como tal, pero definitivamente sí había una justicia. De hecho, una de las festividades más importantes que se hacía ahí en la plaza principal, la fiesta de Cuatacontzcuaro, o la fiesta de las flechas, o la fiesta de la justicia, era justamente esa. Era, era un momento en el cual a la gente que había hecho transgresiones, o sea, también la relación de Michoacán y de estos documentos nos enseñan que hay una muy fuerte observancia moral, ¿no? De estos grupos huacusechas,
y que estas transgresiones pues son castigadas en esta fiesta, ¿no? Algunas con castigos corporales, como puede ser, por ejemplo, el arrancar besotes, orejeras, el desgarrar partes del cuerpo, que nos dice la relación, ¿no? Por diferentes transgresiones, como el adulterio, por ejemplo, ¿no? Pero al mismo tiempo, la repetición de estas transgresiones incluso podía llegar a la muerte, ¿no? Al sacrificio. Entonces, y esta estaba dictada por el Calzonsi, ¿no? Pero seguramente el Calzonsi, y también la relación lo menciona, tenía una estructura que ayudaba en este sentido a tener esta cuestión. Entonces, no es que hubiera tribunales como los entendemos hoy día, pero sí había una manera de ejercer justicia y coacción sobre las transgresiones de esta pues cartilla o de estos lineamientos, vamos a llamarlos así, morales, que tenía este grupo Wakusecho. Bueno, por aquí también me pregunta, porque presentaste esta imagen de la imagen de líder, a lo mejor convendría un poquito explicar cómo es esta técnica, porque nada, para aclarar un poco, ¿no? Lo del lago, porque se ve que es un poquito más chiquito de lo que tú lo presentaste. Y bueno, solamente para aclarar, porque me decían que si esto era un lago artificial, bueno, no creo que ese no es el proceso, más bien No. cuéntales un poco de cómo funciona el LIDAR y cómo es que reconoces estos límites de lo que tuvo el lago. Sí, bueno, no, el LIDAR es una tecnología que pues, es una revolución hoy día en la arqueología, ¿no? Es una tecnología que tiene diferentes, se puede utilizar de diferentes maneras, desde maneras terrestres hasta maneras aéreas, ¿no? En drones, por ejemplo, que es la que vamos a utilizar ahora próximamente en Sinsunsan. Pero se trata básicamente de un sensor láser que dispara pulsos, cientos de miles, millones de pulsos láser a la superficie. Entonces, ya sea si se va moviendo en un avión, se va moviendo en un dron, está fijo en la tierra en un tripié, genera estos pulsos láser y eso hace que se generen mapas de altísima precisión del terreno, ¿no? Cosas que, y a partir sobre todo con los aéreos, tanto de drones como de aviones o helicópteros, se puede eliminar la cubierta vegetal con diferentes algoritmos matemáticos que utilizamos, bueno, en el proyecto y en muchos otros lugares, y, y bueno, pues eso nos permite descubrir literalmente miles de estructuras arqueológicas en todos lados, ¿no? En la zona maya, por ejemplo, pues es descubrir ciudades. En Michoacán hemos descubierto ciudades en los malpaíses con esta tecnología, ¿no? En los últimos 10 años. Y bueno, pues es una revolución, ¿no? Completa. Entonces esto nos permite pues entender eso. Y algunas de las imágenes que pasamos no era el tema de esta conferencia, por eso no lo toqué ni pasé muchas imágenes del LIDAR para no distraer mucho en esto, pero es muy importante. Y la otra es que el nivel del lago que existe hoy día, pues es mucho más bajo que el nivel del lago, casi 5 metros, si mal no estoy, puedo estar equivocado, eh, del nivel del siglo XVI. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho? Es que hay equipos de paleoecólogos que trabajan sobre los perfiles estratigráficos del lago y se va viendo a partir de fechamientos de los diferentes estratos, los diferentes niveles del lago en diferentes momentos. Y entonces lo que nosotros hacemos en la computadora es reconstruir el nivel del agua como estaba en el siglo XVI, que pues era muchísimo más grande que lo que vemos hoy día, ¿no? Entonces muchas de las zonas que hoy día transitamos, incluso en la carretera, cuando nos dirigimos de Pátzcuaro a Sinsunzan, pues eran agua en ese momento, ¿no? Y algunos de los cerros que pasamos, pues eran islas. Pero eso también nos hace entender la ciudad de otra manera. Si se dieron cuenta en esa imagen, prácticamente está rodeada por todos lados, solamente hay un cerro, que es el Cerro Yaraguato, el cual, vamos a decir, no deja que cierre el lago. Entonces, casi tendríamos que entender a Sinsunzan y a Iguazio como isleños, o sea, es casi una isla, pues, ¿no? O sea, está rodeada en 3 de sus flancos por agua. Entonces, habría que entender también, pues, que
que este era un pueblo de pescadores y que era un pueblo que se movía en canoas, y eso también lo hace muy similar a lo que pasaba en Tlatelolco y en México Tenochtitlan. Sí, efectivamente, ahorita me hiciste recordar esto de que son lugares muy parecidos con su historia, incluso mítica también muy parecida. Pues son estos grupos que al principio estaban como emparentados de cierta manera, ¿no? Tal vez a veces los enemigos se parecen más de lo que quisieran. Pero, exacto, nada más tendríamos que meternos un poquito más ahí en su lenguaje, un poquito de definición. Por, por aquí me están preguntando dónde podrían encontrar información sobre los objetos que presentaste coloniales. Bueno, aquí me dicen híbridos, pero más bien es de todos los objetos que has, o de los recientes trabajos que estás haciendo en estos Sí, sitios de evidencia. pues en mi página de academia.edu, ¿no? O sea, con todo gusto ahí, busquen José Luis Punzo, academia.edu. Ustedes saben, este es un portal eh, en donde, pues, investigadores, ¿no? De todo el mundo tenemos un perfil, subimos nuestros trabajos más recientes, y pues la mayor parte de los que pueden ser compartidos de manera libre, pues están ahí listos para ustedes, y si no, pues también ahí me pueden mandar mensajes y estar en contacto, ¿no? Y por otro lado, en el Centro INA Michoacán, mi correo electrónico apareció a lo largo de toda la presentación. Eh, lo pueden ver, pueden regresarse al ratito en la grabación y ahí está mi correo electrónico, y con todo gusto me pueden escribir un correo electrónico, y en la medida de mis posibilidades les responderé lo más rápido posible. Te están mandando muchas felicitaciones por la presentación de este tema. Pues es un poco que muy poco conocido, ¿no? Realmente llama la atención, pero realmente como tú lo abordas, pues es interesante, y además pues eres especialista en ese lugar. Entonces, gracias también por acompañarnos, porque de verdad, de la viva voz, pues no solo traes esta presentación de lo que nos estás desmitificando de fuentes, sino de lo arqueológico, ¿no? Siempre esa parte de confrontar una cosa con otra, pues hay mucho trecho que avanzar. Por aquí me están preguntando, ¿de qué forma impactó en la sociedad el cambio de gobierno español y qué llevó al Canzonsi para no llevar a su pueblo a la guerra? Bueno, el cambio primero, bueno, lo primero, el cambio del gobierno español, me imagino que se refiere al cambio del gobierno, o sea, ya de los españoles, o sea, de la primera a la segunda audiencia, o de Cortés, ¿no? De la gobernación de Cortés a la primera audiencia de Nuño de Guzmán. Pues creo que fueron brutales, y en Michoacán se sintieron de manera fuertísima, ¿no? Yo creo que el Calzón sí, con Cortés, tuvo siempre una actitud de negociación. Y ahí iría a la otra parte de la pregunta: ¿por qué no entabló la guerra? Pues yo creo que también se dio cuenta que destruyeron a su enemigo más poderoso, ¿no? A un enemigo que ellos tampoco nunca habían podido derrotar, o sea, a carta cabal. Siempre habían estado, a veces ganaban unos, a veces ganaban los otros, a veces empujaban la frontera un poco más hacia Toluca, otras veces más hacia Michoacán. Pero yo creo que el Calzón sí finalmente decide más bien la opción de negociar que la opción de la guerra. Y él me parece que negocia con, con Cortés de manera tal vez exitosa a partir de la entrega de muchos regalos, ¿no? Como se vio, negocia con los franciscanos su entrada y su paso libre a la ciudad de Sinsunzan. Negocia las visitaciones que hacen los españoles, ¿no? Como la visita de Carvajal, que es muy importante, donde hace un censo, ¿no? De los pueblos y de los caciques y de las cuestiones que había en estos pueblos también muy temprano. Pero esta negociación se empieza a desbalancear, como decía, ¿no? Eh, no quieren perder poder las élites locales, y los nuevos conquistadores quieren más poder. Se empieza a desbalancear, y el desbalance se rompe cuando llega ¿cómo se llama? La primera audiencia, ¿no? Con Nuño de Guzmán, y ahí se rompe todo. Y ahí sí, pues hay un cambio brutal, me parece, ¿no? Por eso ahí paro yo un poco mi
mi ponencia, porque pues, sigue otro proceso, ¿no? Muy importante, pero, o sea, cuando menos el tiempo donde el Calzonsi y los Wakusecha de Sinsunzan todavía vamos a decir, por 10 años, el Calzonsi de Sinsunzan, o sea, Tsitsincha Tanganshan, fue el noble indígena más poderoso en la Nueva España ya, ¿no? O sea, le sirvió esa negociación mantenerse como el gobernante indígena más poderoso que tenía todavía dominio sobre su territorio, ¿no? Por mucho más tiempo del que lograron pues el resto de los caciques en el centro de México. Eso está súper interesante porque justo nos mencionabas, hasta aparece ahí como una especie de justificación todo lo que se le impugna al gobernante, un juicio por idolatría, que había, me llama la atención esto de que sigue cobrando el tributo, o que tiene estas prácticas de sacrificio, ¿no? Que se le condena también por traición, se le tortura y finalmente se le ejecuta. Eso en la parte de, digamos, del gobierno, porque él representa al gobierno. También en esta ruptura que mencionas, tiene que ver este cambio de Sinsunzan ahora hacia Pátzcuaro, justo para hacer Claro, esa ruptura y hacer una nueva claro, estructura. ahí por supuesto, ahí es, o sea, es que es una tras de otra, ¿no? O sea, es la muerte de Tsitsinch Tanganshan en 1530, este, pues es la ruptura, ¿no? De esta parte, vamos a decir, Huacusecha, y después es la ruptura del poder de la ciudad de Sinsunzan a pasarlo a Pátzcuaro, ¿no? A partir de lo que hace Vasco de Quiroga, ¿no? En esta situación, Vasco de Quiroga, que siempre es una figura, vamos a decir, pues más que venerada aquí en Michoacán, ¿no? Aquí todavía le decimos Tatabasco, ¿no? este, pues en esta cuestión para la gente de Sinsunzan en ese momento y para los franciscanos, pues seguro fue una confrontación total, ¿no? De romper eso y pasar, o sea, quitarle el poder a la nobleza de Sinsunzan para pasar el poder a Pátzcuaro, una ciudad donde ya también están asentados más españoles, y después esa ciudad de Pátzcuaro igualmente va a perder esa protestad ante Morelia, ante Valladolid, ¿no? Y se transformará Valladolid, que va a ser ya una ciudad de españoles, ¿no? Hoy Morelia, ¿no? Entonces eso, pues, o sea, justamente va rompiendo, ¿no? Estas estructuras, ¿no? En un lugar donde estas estructuras indígenas, pues, eran tan fuertes y tan arraigadas, como siguen siendo hasta ahora, ¿no? Eso es algo bien importante. Bueno, pues creo que aquí me piden una pregunta especial, porque no tiene que ver con el tema, pero sí Okay. pero sí me dicen, por favor, quiero saber sobre unas ruinas que están en un lugar que se llama La Nopalera, en Guandacareo, Michoacán. Si tú sabes algo Sí, sobre claro, es esto, una me puedes. zona que tenemos abierta al público, es una zona muy interesante, ¿no? La Nopalera, excavada por Angelina Macías en los años 80, es una de las ciudades, o es probablemente la ciudad más importante prehispánica del periodo posclásico en el lago de Cuitzeo, que es otro lago igualmente importante, ¿no? Es el lago más grande en Michoacán, más grande que el lago de Pátzcuaro, ¿no? Y el segundo más grande del país. Y que bueno, pues tiene también una historia muy interesante donde se encontraron una enorme cantidad de objetos, ¿no? Una enorme cantidad. Angelina Macías ahí hizo excavaciones muy importantes. Hoy día los compañeros del Centro INA Michoacán están trabajando en la zona. El arqueólogo Ramiro Aguayo está a cargo de las excavaciones, bueno, de los trabajos de investigación en esta zona de Cuitzeo. Y bueno, pues es sin lugar un lugar muy importante, es un lugar muy importante y bueno, pues a la gente que no lo conozca, pues los invito a que vayan y pueden ir ahí a Guandacareo y pues también a Cuitzeo, al convento de Cuitzeo, que es muy interesante, y a la zona de Tres Cerritos, la zona arqueológica de Tres Cerritos, que también está abierta al público ahí muy cerca. Bueno, pues yo creo que vamos a ir cerrando. Por aquí también me preguntan de la relación que había entre estas fronteras con el área chichimeca. Si hay, pues como todo, ¿no? Si hay también establecimientos que a veces están en esa frontera y si qué tipo de relación tenían y cuál era como la finalidad también de tener alianzas hacia esa zona.
Sí, bueno, pues es una buena pregunta. Yo creo que es probablemente lo que menos hemos estudiado. O sea, eh, la presencia Huacuse Chatarasca hacia el occidente de México, vamos a decir, hacia Jalisco y hacia la zona más bien del desierto, hacia la parte central, ya vamos a decir, hacia Guanajuato, pues es algo que se ha trabajado poco. O sea, hay presencia tarasca, pero yo creo que sabemos o entendemos muy poco de la relación con estos grupos cazadores recolectores o agricultores incipientes que vivían en ese otro lado de la frontera hacia el desierto, ¿no? Vamos a hablar de Cascanes, vamos a hablar de pues, todos los tehules chichimecas que se mencionan, ¿no? En las fuentes guachichiles, etcétera, que eran parcialidades muy importantes. Y aquí cabe decir está hablando de otro tema, bueno, de un tema similar, y es que justamente tras la muerte de Tzitzin Chatanganchuan, sus herederos, ¿no? Don Antonio Huitzimengari, en su información de méritos, a mediados del siglo XVI, él se dice que es el conquistador del norte, con sus ejércitos, con ejércitos huacusechas tarascos, y es otra de las historias que no hemos contado o no hemos sabido contar bien. Sabemos que los tlaxcaltecas, por supuesto que avanzaron y conquistaron parte del norte junto con los españoles, pero de la misma manera, los grupos huacusechas, desde que se los llevó de manera obligada Nuño de Guzmán hacia la conquista del norte, de lo que es ahora la Nueva Vizcaya y la Nueva Galicia, pues ellos, de hecho, a don Antonio Huitzimengari se dice que es él el conquistador y el que abrió el camino desde lo que hoy es San Miguel de Allende, desde San Miguel el Grande hasta las minas de Zacatecas, y que él fue el que lo pagó, y que él mantuvo a los soldados españoles y a su ejército para poder mantener esa ruta abierta de lo que hoy es el Camino Real de Tierra Adentro, que como dijiste en mi presentación es otro de mis temas que trabajé muchos años, entonces por ahí también en academia.edu ahí tengo un texto sobre este tema, ¿no? De la presencia de los Huacuseche, bueno, de los tarascos en el norte. Bueno, eso creo que es súper también importante decir justo que este proceso de cómo van entrando poco a poco estas incursiones de los españoles y hacen de este punto un punto importante porque nos mostraste claramente hay dos cosas súper fundamentales. Una, que tienen el metal para poder ir recabando, ¿no? Haciéndolo, incluso lo envían a Coyoacán con Cortés. Ese también sería también como para promocionar y ser un centro de las otras incursiones que vienen seguidas, o sea, de tierra adentro, como ahorita nos estabas diciendo. Sí, sí, yo creo que o sea, Michoacán en el 16 fue una base desde donde salieron muchos de las conquistas. Por supuesto que pues ahí hay un tema importante y es que la minería del oro fue la minería importante en el 16, que era una minería de placeres que se buscaba en todas estas regiones del occidente. Pero el descubrimiento de las minas de plata va a cambiar todo, ¿no? Y entonces va a cambiar también muchos de los ejes de tránsito, ¿no? Y entonces van a aparecer ciudades ya como Querétaro, van a aparecer ciudades como Guanajuato, van a aparecer la propia Guadalajara, Aguascalientes, o sea, va a haber ya muchos otros puntos, Zacatecas, por supuesto, ¿no? Durango, que van a ir creciendo hacia el norte, pero ya movidos por otro motor que va a ser el motor de la plata, ¿no? Pero siempre Michoacán va a ser un referente y un granero de esta ruta del Camino Real de Tierra Adentro. O sea, va a ser un lugar de comercio, va a ser un lugar donde se van a estar llevando objetos a todas estas latitudes norteñas y se va a estar moviendo la gente desde Michoacán hasta Nuevo México durante toda la época virreinal, ¿no? Pues creo que con eso podemos ir cerrando, porque tú dijiste una frase que me gustó mucho, esto de cuando se apaga el fuego de las Yacatas, se apagó el fuego de Curicaberí, ¿no? Como va poco a poco cerrándose todo este proceso y pasa una nueva estructura. Pues no sé si quieres aumentar algo más. Quiero mandarte felicitaciones de Emiliano. Muchas gracias por estar con nosotros también y a toda la gente que nos siguió en esta transmisión. Si ya no hay otra cosa que quieras agregar, pues pasamos a el cartel para la siguiente sesión. No, muchas gracias, agradecerles nada más una vez más la oportunidad.
Pues muchas gracias, José Luis, por estar con nosotros. Y bueno, los queremos seguir invitando para que sigan las transmisiones. No se lo pierdan este próximo jueves. Tenemos Volcanes y Civilizaciones, la pólvora del Popocatépetl. Estaremos hablando con un geólogo para ver qué tan viable fue esta mítica uso de la pólvora. Nos vemos en la siguiente transmisión. Muchísimas gracias a todo el equipo de Templo Mayor que nos está ayudando a estas y a toda la gente que está en sus casas. Muchas gracias por seguirnos siempre. Muy buenas tardes a todos.